Buen día, mi nombre es Yolima Sánchez Bernal. En este video quiero abordar acerca del tema entorno y comportamiento humano, en especial el de la unidad 1, análisis del comportamiento humano. En esta presentación, pues pretendo abordar algunos aspectos importantes tomados de la lectura de Galarzi, que nos presentaba unas investigaciones en las cuales se hacían el análisis entre el comportamiento animal y el comportamiento humano. También, pues, resolver algunas preguntas que nos fueron planteadas teniendo en cuenta la conducta, el comportamiento y las acciones. Bueno, en primer lugar, se nos planteaba responder al interrogante cuál es la diferencia entre comportamiento, conducta y acción. Entonces, lo primero que podemos indicar es que comportamiento, pues tiene que ver con el modo de actuar de cada persona, que depende de su contexto, de las situaciones y de las circunstancias a las cuales se vea enfrentado. También cuando hablamos de conducta, pues se refiere a las acciones y a las reacciones que se hacen visibles, que podemos notar como resultado de esa relación con el contexto y con los otros. Y por último, cuando nosotros hablamos de acciones, estamos hablando de esa respuesta consciente, esa respuesta pensada a los diversos estímulos y que generalmente tienen un fin, un objetivo o un propósito. ¿Cuáles son las principales influencias sobre nuestras acciones? De acuerdo a lo visto y digamos un poco a lo investigado, considero que las principales influencias son el contexto, la cultura, los valores y las creencias, las experiencias previas y los factores psicológicos. La siguiente pregunta es, ¿al actuar seguimos patrones designados previamente o improvisamos? Considero que los dos, ¿sí? Traemos algunos patrones designados que ya vienen dentro de nuestra genética, en esas estructuras familiares, pero también en esos patrones sociales. Son muchas cosas que ya vienen como insertas en nosotros, pero también el contexto, los estímulos, las percepciones, son aspectos que inciden en el actuar. Entonces considero que ambos son factores determinantes dentro de las acciones. Otra pregunta que se hace importante es por qué cuesta trabajo entenderse con los demás. Entonces, cuando hablamos de por qué, cuál es la razón, pues tenemos que plantear que hay una poca comunicación asertiva, es decir, donde se escucha al otro, pero también se plantean los puntos de vista, entonces se falla un poco en eso. Los contextos sociales y culturales a veces tan marcados inciden o afectan la resistencia al cambio, a los nuevos procesos, a veces el querer imponer nuestra forma de pensar, establecer verdades absolutas, creer que la realidad o mi realidad es igual para todos o debe ser igual para todos. Creo que eso también afecta o incide en esa relación con el otro y a veces la dificulta. Dentro de esas acciones que podemos calificar como comportamientos que transforman nuestro entorno, creería que el primero es la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Es un aspecto o una acción que podemos catalogar como ese comportamiento que favorece al entorno, rompe barreras, ayuda en la convivencia. Y en un segundo aspecto está la fraternidad, el acoger al otro, el entender que el otro tiene unas necesidades como yo, pero también ese otro puede darme en esas carencias que yo tengo. Entonces, estas dos, la primera empatía y la fraternidad, son aspectos importantísimos para la mejora de la convivencia. Un tercer aspecto, pues ya lo había mencionado, que a veces no se tiene en cuenta, pues la comunicación asertiva, el diálogo que tiene que ver con dos, la escucha activa, ¿cierto? Y esto favorece la toma de decisiones. Un cuarto aspecto, pues está la cultura del cuidado y el autocuidado. Estas propician, favorecen el trabajo cooperativo, colaborativo, ayudan a dinamizar esas relaciones interpersonales
y sobre todo pues ayudan a motivar o a impulsar ese cuidado del medio ambiente que hoy es tan importante. Y creo que desde la escuela como docente, desde el colegio, se puede motivar o incentivar estos comportamientos en los chicos para que se hagan acciones positivas dentro del entorno. Y un quinto hábito sería, o un quinto aspecto, perdón, serían los hábitos saludables. Sí, que son esas acciones cotidianas y constantes que con el tiempo se transforman en realidades que pueden darle una vuelta al entorno, que pueden estas acciones positivas transformar las realidades. Entonces considero que estos 5 aspectos pues nos ayudan mucho y que sobre todo en la labor docente de verdad que impactan no solo a la comunidad educativa, sino que también impactan las familias y a su vez esas familias van a impactar una sociedad. Entonces creo que es como una pequeña onda que va creciendo a través de esos procesos en el accionar diario. Bueno, por último, quiero indicar que hacer un estudio acerca del comportamiento humano pues es fundamental porque tiene que ver con el analizar esas características importantes como el comportamiento, como las conductas y las acciones que nos permean a todos los seres humanos, pero que también permean a los otros seres de la naturaleza y que están directamente relacionadas. En esas investigaciones que Galarzi presentaba ahí, nos dejaba ver cómo muchos de esos factores que inciden en el comportamiento animal, como en ese cuidado de las especies, en todos esos aspectos en los cuales se hizo investigación, mucho de eso también incide en los comportamientos que nosotros tenemos, el territorialismo y demás. Entonces creo que analizar todas estas diversas gamas y estos aspectos, pues nos va a ayudar mucho en la relación con el otro y en el trabajo comunitario. Agradezco mucho que me hayan prestado atención y presento aquí la bibliografía que fue usada para este trabajo. Muchísimas gracias.